Bienvenidos, queridos amigos de la tradición católica, a este nuevo encuentro con Lutero, el monje maldito. En nuestro último programa nos acercamos un poco más a los hijos espirituales de Lutero, aquellos que fueron paridos de tan tremendo árbol. El caso de Calvino, el caso de Zwinglio. Si comparamos la doctrina de Calvino, dice el padre Alfredo Sáenz, con la de Lutero, advertimos que aquel, a diferencia de su maestro, conserva todavía una moral. El hombre debe obrar bien, no por cierto para salvarse, sino porque está salvado. Si alguien se conduce virtuosamente, está probando su fe y por tanto su elección. Triunfar en la vida, vivir en la prosperidad, no es sino mostrar que Dios es propicio con alguien, que está visiblemente protegido por él. Max Weber se ha basado en esta idea para sostener en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, la relación de este proyecto burgués con el ideario calvinista. En lo que toca a los sacramentos, observa Calvino que si bien estos no poseen eficacia salvífica alguna, son también signos de la justificación obtenida por la fe. Al igual que Lutero solamente conserva dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. El bautismo es la señal que Dios nos concede de que hemos sido elegidos. Porque si bien la Iglesia es invisible, constituida como está por la comunidad de los predestinados, hay también una Iglesia visible, que es la que aparece. En cuanto a la Santa Cena, su doctrina está a mitad de camino entre Zwinglio y Lutero. Junto a Zwinglio interpreta la palabra est, de la forma este es mi cuerpo, por significa, de donde se sigue que no hay presencia real. Pero contra Zwinglio afirma que la comunión realiza una unión real del alma con Cristo, aunque de tipo espiritual. El cuerpo glorificado de Cristo se comunica realmente al alma creyente del predestinado, dándole una confianza indudable en la vida eterna. En la práctica, el servicio cultual calvinista se reduce a la predicación, las oraciones y el canto de los salmos. La cena solo tenía lugar en Ginebra 4 veces al año. Según se puede ver, las posiciones de Calvino están mucho más lejos de la Iglesia que las de Lutero. Su ideario en el campo espiritual es claro. La Escritura, interpretada por cada cual según el dictado del Espíritu Santo, es la única autoridad. El hombre está sustancialmente corrompido y por ende es incapaz de hacer nada para salvarse. Dios decide el destino de cada uno según su beneplácito, sin que el hombre pueda, mediante sus méritos, modificar en nada la suerte que le espera. Solamente la fe es garantía y medio de salvación. El esfuerzo moral no es más que su corolario. Los sacramentos, nada más que señales de la propia fe, carentes de toda eficacia. Como observa Daniel Robs, todo lo que antes de Calvino habían entrevisto más o menos claramente Lutero, Zwinglio y tantos otros, sin atreverse a llevar las ideas hasta sus últimas consecuencias, él, al mejor estilo del francés lógico, lo completa, lo perfecciona y lo hace dogma. En cuanto a las relaciones de la Iglesia y el Estado, Calvino pensaba que la Iglesia debía colaborar con el Estado, pero estableciendo sobre él cierta vigilancia desde lo alto. De hecho, la Iglesia calvinista, fuertemente estructurada bajo una autoridad suprema, el consistorio, será independiente de toda intromisión estatal y también lo suficientemente fuerte
como para hacerse obedecer por el mismo Estado. Tal es la doctrina de Calvino en el campo espiritual como temporal. Siendo como era un hombre eminentemente práctico, solo le quedaba llevar a cabo la aplicación social de su doctrina. En nuestro capítulo anterior lo habíamos dejado en Estrasburgo, medio desterrado por el pueblo de Ginebra. Pronto llegaron diversas delegaciones de dicha ciudad pidiéndole que volviese y reanudase en ella su misión. ¿Qué había sucedido allí en el entretanto? La moral estaba en franca decadencia, y ahora el Gran Consejo reconocía que su decisión de exiliarlo había traído graves convulsiones. Por otra parte, los católicos estaban levantando de nuevo cabeza en la ciudad dividida en bandos. Calvino aceptó volver entonces. Ginebra le ofrecía la ocasión de aplicar su ideario en un lugar concreto. En la mañana del 13 de septiembre de 1541, todos los magistrados de la ciudad, presididos por un heraldo de armas, salieron a caballo al encuentro de aquel mismo hombre que, expulsado por ellos 3 años atrás, había debido partir hacia el destierro. Calvino vivirá en aquella ciudad hasta su muerte. Ginebra sería su ciudad, una ciudad teológica. Por ahora tenía 32 años, y todo un pueblo se le entregó en cuerpo y alma. Este hombre frío, inteligente, resuelto, de una capacidad de trabajo casi ilimitada, entró en acción dispuesto a aplicar sus principios, arrostrando toda resistencia. Tras redactar unas ordenanzas eclesiásticas para establecer el estatuto religioso de la ciudad, convocó al pueblo al son de trompetas e hizo votar por unanimidad un decreto que establecía un gobierno acorde con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con lo que quedaba proclamado el gobierno de Dios en Ginebra, una verdadera teocracia. Durante 23 años pondrá toda su inteligencia y su voluntad en hacer de ello una realidad social, moral y política, tanto como religiosa. Sus 12 primeros años en aquella ciudad fueron bastante traumáticos. En la práctica se vio compelido a instaurar un régimen de terror, policial y político, fundado en sus principios religiosos. Su gestión tuvo altibajos. En uno de los momentos adversos para el reformador fue detenido un extranjero que, luego de haber estado en Francia y en Alemania, se encontraba de paso por Ginebra. Era un español que se llamaba Miguel Servet. No dejaba de resultar extraño un español que se había vuelto protestante. Era un médico notable, precursor del descubrimiento de la circulación de la sangre. Poco antes de llegar a Ginebra había publicado un libro llamado Christianismi Restitutio, en evidente respuesta al Christianismi Institutio de Calvino. Su concepción del cristianismo tenía ciertos ribetes gnósticos. Calvino lo acusó de 38 errores sacados de su escrito. Lo arrestó entonces la policía, fue juzgado y lo condenaron a ser quemado vivo. Con este acto Calvino logró imponerse del todo, siendo sus enemigos despiadadamente castigados. Hasta su muerte 10 años después, fue el dueño absoluto de Ginebra. La organización de su iglesia era impecable. Un grupo de pastores se encargaba de predicar, instruir y dar los sacramentos. Luego había varios doctores que eran los intelectuales, quienes debían mantener la pureza de la doctrina. También algunos ancianos, delegados de la comunidad y varios diáconos a cargo de tareas materiales. Calvino se ocupó asimismo de la prosperidad material de la ciudad, levantando hospitales, introduciendo industrias, etc. Además, instauró una poderosa policía, los guardianes, que todo lo vigilaban, llegando aún a lo más íntimo de los hogares. A alguno le gustaba el baile, a la cárcel.
¿Les agradaba beber en una taberna? Bueno, a la cárcel. ¿Les gustaba jugar a las cartas? Igualmente a la cárcel. ¿Leían en un rincón la leyenda áurea o el Amadís de Gaula? A la cárcel. Mujer, si te peinas con vanidad y de manera caprichosa, ofendes gravemente a Dios. Cuidado, artesano, con hacer un cáliz para los católicos o afirmar que el Papa es un buen hombre. En un solo año, a más de 300 personas se les llamó la atención por el solo hecho de asistir con poco respeto a los sermones que daba Calvino. Lo más curioso es que los ginebrinos hayan aceptado por tantos años este tremendo régimen, convencidos como estaban de constituir una especie de vanguardia del ejército de Dios, la ciudad santa entre todos, una ciudad-iglesia. En ese lapso, Calvino se dedicó a escribir, escribió nada menos que 59 tomos y a predicar más de 250 veces por año. En 1559 se creó en Ginebra una universidad calvinista, donde se insistía en la formación humanística, escriturística y teológica. De dicha institución, que fue también seminario y cuna de misioneros, salió un grupo de pastores que luego se propagarían por varios países de Europa, porque el reformador tenía también él una visión universalista. Es muy probable que Calvino haya querido unir las diferentes vertientes del protestantismo en una sola gran reforma, pero, como vemos, no lo logró. Sin embargo, su influencia se extendió a partir de Ginebra, que fue llamada entonces la Roma protestante, a vastas regiones de la antigua cristiandad. Muy especialmente se propuso llevar sus ideas a Francia, su patria, a la que había dejado siendo muy joven. El resultado de dicho propósito fue el primer sínodo calvinista nacional que celebraron en París los pastores franceses en 1559, por ver si se podía llegar a una confesión común de la fe en todo el reino. También el calvinismo llegaría a Inglaterra y Escocia. Finalmente, como todos, Calvino murió en 1564. Tenía 55 años. Cerca de 50 millones de cristianos todavía hoy lo siguen. Y quizás no haya variante de protestantismo en la cual no se perciban huellas de su pensamiento. Con su libro Institución suministró exactamente lo que se necesitaba: vaciar la reforma de un molde estricto con una iglesia, un credo, algo nuevo, dando así forma permanente a lo que durante más de 300 años hemos conocido por protestantismo. El calvinismo es la esencia del protestantismo. A partir de Calvino, el protestantismo se llamó religión reformada. Desde 1477 los Países Bajos habían pasado por enlace matrimonial a la Casa de los Habsburgos. No solo era una zona muy rica, sino también uno de los centros de arte más fecundos de Europa. Allí se sucedieron varias generaciones de grandes pintores: Van Eyck, Van der Weyden, Jerónimo Bosco, Pedro Bruegel y otros. Bajo Carlos V la región se mantuvo pacífica, pero durante el reinado de su sucesor Felipe II penetró también allí el movimiento reformista. Fue el príncipe Guillermo de Nassau-Orange quien, proponiéndose emancipar del imperio a los Países Bajos, logró mediante su matrimonio con una princesa sajona el apoyo de los protestantes, y así entró en relaciones con Inglaterra, caída ya en la herejía y absolutamente enemistada con España. Estos enfrentamientos deben contarse entre las causas principales de la declinación del poder español, o por lo menos de que esa declinación se produjera más rápidamente. España era el sostén de la tradición y de la unidad cuando comenzaron las dificultades en aquella región.
El origen de las perturbaciones, o quizás su excusa, fue más económico que religioso. Un impuesto posiblemente inconveniente, dada la situación de esas ciudades mercantiles, ocasionó una revuelta organizada. Al principio el factor religioso era una cuestión secundaria, pero su importancia se fue acrecentando a medida que continuaba la lucha. De hecho, el sentimiento católico popular llevó a varias de las provincias de los Países Bajos a defender su religión frente a la presión de los calvinistas del norte, salvando buena parte de esas regiones para España. Asimismo, la alergia de los católicos frente al calvinismo hizo que el sur de los Países Bajos se mantuviese unido a la Iglesia en lo que hoy llamamos Bélgica y en más de la tercera parte de lo que hoy llamamos Holanda. San Luis, capital, en la República Argentina, transmite la voz de la tradición católica. Bien señala Hilaire Belloc que sería un error considerar la nación holandesa como luchando noblemente para liberarse de los perversos opresores españoles. No existía ninguna nación holandesa por aquellos tiempos. Para las ricas ciudades autónomas de aquella región, el rey de España no era el representante de una potencia extranjera, ni ellos lo consideraban un tirano. Era el soberano legítimo y natural de todos los Países Bajos. Recién después de la Guerra Civil, un sector de aquella región, y tan solo un sector, deseó separarse de quien entonces llamaban su príncipe natural. E incluso la pequeña parte de los Países Bajos que hizo una cuestión religiosa de la lucha contra España y se estableció como Provincias Unidas, lo que hoy conocemos como Holanda, no lo hubiera logrado si los nuevos millonarios de Inglaterra, expoliadores de la Iglesia, con Cecil a la cabeza, no le hubiesen prestado apoyo, primero secreto y luego abierto, hasta el punto de enviar tropas en su ayuda. Daniel Robs no puede ocultar su veta pro-francesa y anti-española cuando señala que los Países Bajos se habían formado bajo el dominio benigno, próspero y sumamente popular de los borgoñones, constituyendo durante tanto tiempo 3 provincias borgoñonas, con señores y duques muy paternales. Pero cuando accedió al poder Felipe II, heredero natural de aquellos fundadores, no los continuó gobernando al modo borgoñón, sino que trató de hacerlo a la manera española, suscitando así tensión en el ambiente. Felipe pareció no haber entendido qué cosas eran naturales y correctas en España, un país que había salido de 7 siglos de lucha con el Islam, pero que resultaban completamente inadecuadas para los Países Bajos. Por lo cual, cuando subió al trono, cometió el error de imponer las leyes españolas a un país totalmente diverso del suyo en espíritu y tradición. Estableció así guarniciones españolas, administradores españoles y hasta obispos españoles.
A raíz de ello, los nobles se rebelaron, especialmente la más rica e importante entre las casas, la de Orange, radicada en Holanda, que encabezó la revuelta. Había allí una pequeña minoría de calvinistas que movieron el levantamiento, pero pronto se les unieron todos los que estaban descontentos por motivos que nada tenían que ver con lo religioso, llegando a perseguir a los monjes, a torturarlos y a destruir en gran escala toda clase de obras de arte, en especial edificios religiosos. Felipe II enfrentó decididamente la sublevación. Esta es la tesis de trabajo de Daniel Robs, con la que discrepa totalmente el gran historiador Hilaire Belloc. A juicio de él, frente a la rebelión, Felipe combatió e hizo lo que hubiera hecho cualquier otro soberano de su tiempo: enviar al mejor general de que disponía, el duque de Alba, con 17.000 hombres. De hecho, cuando el duque de Alba llegó a Holanda, Orange huyó del país y todos se sometieron. El comandante español, por su parte, investigó la situación e hizo ejecutar a los malhechores. El pueblo estaba de acuerdo, particularmente después de haber visto los excesos de la anarquía. No obstante, en esos momentos sí se cometió un grave error y fue aplicar un nuevo y fuerte impuesto. Era lógico hacerlo, porque el rey de España carecía de recursos suficientes y las ricas ciudades de los Países Bajos eran las más importantes fuentes de ingresos entre las enormes posesiones de Felipe II. Sea lo que fuere, lo cierto es que el impuesto fue muy mal recibido, provocando la revuelta final que conduciría a la ruina del poderío español en la parte norte de los Países Bajos. La lucha se tornó cada vez más religiosa. 7 provincias se mantuvieron segregadas y 10 se adhirieron al soberano legítimo, quien, con todos sus errores, era 1000 veces preferible al calvinismo y al dominio de la oligarquía mercantil. En 1574 Felipe designó a Requesens en lugar de Alba. El nuevo comandante intentó una política de pacificación sin éxito, ya que las provincias secesionistas, que se contaban entre las más ricas y ahora estaban sometidas a un gobierno decididamente calvinista, contaban con un ejército bien organizado y bien pagado, apto para mantener una guerra indefinidamente prolongada. Felipe, que no estaba en condiciones de remunerar bien a sus soldados, nombró a don Juan, el vencedor de Lepanto, para gobernar a los Países Bajos. Este murió a los 2 años, siendo designado en su lugar el duque de Parma. La oligarquía mercantil calvinista de las provincias norteñas mantuvo su resistencia. Si bien el duque de Parma logró nuevos triunfos, no pudo evitar que en 1581 se declarase la deposición de Felipe como rey de los Países Bajos del Norte y la consiguiente emancipación de aquella región. La nueva potencia que hoy llamamos Holanda abrazó oficialmente al calvinismo, suprimiendo la tradición católica y el culto católico, a pesar de que buena parte del pueblo detestaba a Calvino y se aferraba a su antigua religión católica. Pronto, la maldita Isabel de Inglaterra reconocería formalmente la independencia de las 7 provincias. Había surgido un nuevo estado protestante. Sigamos en esta Europa haciendo este viaje en el tiempo y en el espacio para comprender bien los frutos amargos y terribles de Lutero, el monje maldito. Vamos a poner nuestra vista en los países escandinavos por un instante. El protestantismo hizo su ingreso en varias regiones del norte de Europa. En Dinamarca entró por obra de Cristián II, llamado el Cruel,
quien invitó a su reino al profesor luterano Karlstadt, que enseñaba en Wittenberg. Pero como el rey se propuso quebrantar el inmenso poder de la nobleza y el alto clero, fue depuesto y desterrado. Bajo su sucesor, si bien el protestantismo no logró imponerse de entrada, pronto obtuvo la tan anhelada tolerancia y siguió avanzando, de modo tal que en el año 1536 el rey Cristián II le dio el predominio. Los obispos católicos daneses, que eran 7, fueron encarcelados y obligados a renunciar. En lugar de ellos, se nombraron superintendentes y se confiscaron todos los bienes eclesiásticos. Los católicos se vieron privados de sus derechos políticos. Los monjes que se resistieron fueron expulsados, cuando no ejecutados. Más tarde se prohibió a los sacerdotes bajo pena de muerte pisar suelo danés y se penó con destierro y pérdida de bienes a quien dijese o practicase el catolicismo. Unida a Dinamarca se encontraba Noruega. Ambos países eran regidos por el mismo soberano. Fácil es comprender entonces que a pesar de la resistencia católica, también entrara allí el protestantismo. Más tenaz oposición aún ofrecieron los católicos en Islandia, que entonces pertenecía a Dinamarca. Hubo allí un obispo que trató de defender su causa, aún por las armas, pero fue vencido y decapitado en 1550. También Suecia estuvo hasta 1523 bajo la soberanía de Dinamarca. En este año, Gustavo I de la Casa de los Wasa separó a su país de los daneses y se proclamó rey, trabajando por la causa luterana. En 1527, la Iglesia sueca se separó de Roma y erigió al rey como cabeza suprema. Por orden de Gustavo fueron ejecutados 2 obispos. Los bienes de la Iglesia pasaron a manos de la corona y del Estado, y el pueblo, aunque no sin dura resistencia y reiterados levantamientos, se vio arrastrado a la apostasía. Al morir el rey, su hijo y sucesor, Erico, quiso implantar el calvinismo, pero acabó siendo recluido por tiránico y demente para ser posteriormente envenenado. Su hermano y sucesor, Juan III, casado con una princesa católica polaca, trató de volver a la fe antigua, entablando negociaciones con el Papa y retornando él mismo en secreto al catolicismo, pero luego decayó en su entusiasmo por la fe verdadera. Más decididamente católico fue su hijo, Segismundo III, quien había sido ya rey de Polonia. Sin embargo, antes de ser coronado como rey de Suecia, se obligó a no actuar contra la confesión luterana. Cuando más adelante se propuso proteger a los católicos y trató de introducir el culto católico en algunos lugares, aprovechando una estancia suya en Polonia, un tío suyo llamado Carlos, que era protestante, se apoderó del reino y se proclamó rey, llevando adelante una política totalmente enemiga del catolicismo y desterrando a todos los sacerdotes católicos. Bajo el siguiente rey, ya a comienzos del siglo XVII, Gustavo II Adolfo, Suecia se convirtió en la potencia protestante del norte. Toda manifestación de vida católica fue prohibida. Solo se toleraban actos de culto católico en las capillas de las embajadas de las potencias católicas, y aún allí, bajo condición de que ningún súbdito sueco asistiese. Si algún sueco quería retornar al catolicismo, era castigado con la pérdida del derecho a heredar y el destierro. El hospedar a un sacerdote católico merecía la pena de muerte.
Francia fue el gran campo de batalla del protestantismo contra el catolicismo. En este caso se trató de una lucha realmente dura, no solo intelectual, sino también bélica, entre grandes cuerpos armados que duraría unos 30 años y donde participó la nación entera. Se ha afirmado que si la Iglesia hubiese perdido Francia, probablemente habría perdido a toda Europa. A juicio de Hilaire Belloc, 3 son los antecedentes que deben ser considerados allí en los años de preparación para la lucha abierta. El primero es que a la monarquía francesa se la veía como una institución que representaba a todo el pueblo francés, que era católico, como el conjunto de Europa en aquel tiempo. La monarquía se mostraba así como la natural defensora de la Iglesia católica contra los nuevos intentos. En segundo lugar, la monarquía francesa estaba en cierta situación de inestabilidad, a raíz del gran poderío del emperador Carlos V, que dominaba Alemania y España al comenzar el siglo XVI, y luego de su hijo Felipe II. En otras palabras, se hallaba en conflicto con Austria y con España, justamente aquellos países que más defendían el catolicismo. Carlos V, el emperador, soberano del reino germano, un reino nominal, como ya lo hemos señalado, y también de España, de las provincias españolas del Nuevo Mundo, de los Países Bajos y de gran parte de Italia, era el caudillo indiscutible de la unidad católica de la cristiandad, el campeón de la resistencia contra la reforma protestante. Cuando Carlos V abdicó, su hermano Fernando se convirtió en emperador, conservando para sí el archiducado de Austria con un poder solo nominal sobre el resto de Alemania. A su hijo Felipe le dejó los Países Bajos, España y el Franco Condado. Así, quizás, sin pretenderlo, se había formado un cerco en torno a Francia. Por consiguiente, la monarquía francesa creyó tener un objetivo político necesario: resistir contra Carlos V y posteriormente contra Felipe II. Estamos justamente analizando a Francia, la hija primogénita de la Iglesia, y estos terrores que sobrevinieron con la llegada de Lutero y de sus hijos, en lo que se dio a llamar la Reforma. El resultado inmediato de los acontecimientos fue que durante el gobierno de Francisco I hasta su muerte, en 1547, lo mismo que durante el gobierno de su hijo Enrique II, hasta que murió en 1559, la monarquía estuvo utilizando constantemente a la Reforma como caballo de batalla. La combatía en el interior al tiempo que la defendía en el exterior, lo que entre otras cosas hizo que también apoyase a los protestantes de Inglaterra.
El tercer punto que hay que tener en cuenta es que Calvino, al erigir su contraiglesia en Ginebra, les estaba ofreciendo a los nobles franceses un bocado exquisito: el saqueo económico de la iglesia, en un país donde los bienes religiosos eran enormes. Esta clase política había visto a sus colegas del norte de Alemania y de Inglaterra enriquecerse grande y súbitamente por saquear la iglesia, lo que era para ellos una evidente tentación. Además, la reforma protestante les significaba una mayor independencia de la corona. Agréguese a esto la atracción que la reforma ejercía, como suelen hacerlo los nuevos movimientos, sobre principalmente estudiosos y humanistas y las clases más cultas. Por lo demás, el hecho de que el calvinismo era un fenómeno tan francés, difundido en el idioma francés, tuvo no poco que ver con el fortalecimiento del partido hugonote, un nombre que tomaron los calvinistas en Francia. La palabra viene de confederados, designando una alianza de los de Ginebra con los de Berna y Friburgo. Se producía así una combinación de causas que podían hacer viable la victoria de la reforma protestante en Francia. Los 10 años de preparación para el conflicto, del 1549 a 1559, están dominados por la gran sombra de Calvino, que ejercía una especial influencia en la nobleza francesa, a tal punto que en 1559 más de la mitad de las grandes casas estaban ya enroladas en las filas de Calvino. Por aquel tiempo, dos eran las familias más importantes. La primera de ellas iba pronto a heredar el trono. Era la familia de los Borbones. El espíritu de Calvino atraparía a esa familia que de puritana no tenía nada, ya que se la pasaba causando escándalos, lo que atestigua la habilidad de aquel profeta ginebrino. La otra familia que adhería plenamente al catolicismo era la de Lorena, bajo la conducción del duque de Guisa. Este gran soldado había recuperado territorio ocupado por los ingleses y el pueblo confiaba en que continuaría sus victorias contra los extranjeros y los rebeldes del interior. El jefe de los Guisa fue asesinado en 1563 en la cumbre de su carrera. Durante más de 10 años hubo gran cantidad de matanzas y de asesinatos en todo el país. Se dice que en 4 años fueron degollados 4.000 católicos. En Saint-Sever arrojaron en un precipicio a 200 sacerdotes. En pocos meses fueron martirizados 3.000 religiosos. Un cabecilla de los hugonotes se adornó con un collar hecho con orejas de sacerdotes asesinados. Es cierto también que hubo masacres de parte de los católicos, la más importante de las cuales fue la ocurrida en la que se dio a conocer como la Noche de San Bartolomé. El pueblo que se mantenía católico estaba enfurecido con los hugonotes. Gracias a dicha falta de apoyo, aquellos nobles y sus seguidores no lograron aniquilar la religión del país ni destruir la corona. La tradición católica de Francia quedaba así salvada. Con la muerte de Enrique III, el que luchó exitosamente contra los hugonotes, se extinguió la línea de los Valois. La que ahora tenía más derecho al trono era la familia de Borbón. La situación se había vuelto peligrosa. Enrique, rey de Navarra, jefe de los hugonotes, era una de las figuras más apoyadas por los caballeros protestantes, grandes y pequeños, todos armados, por supuesto. Pero su condición de calvinista lo excluía de la sucesión del trono francés. Enrique comprendió que no podía ceñir la corona si antes no abjuraba del calvinismo, a lo cual por fin accedió.
La expresión que se le atribuye, París bien vale una misa, expresa el motivo por el que se determina a convertirse. París bien vale una misa. Tras ser absuelto de sus censuras, entró triunfalmente en París en el año 1593 en medio de las aclamaciones populares y subió al poder con el nombre de Enrique IV. Convencido de que era necesario restablecer la unidad religiosa y que dada la inmensa mayoría católica de la nación, aquella solo se hacía posible en la religión tradicional, apoyó decididamente la obra de renovación católica. De hecho, tras la larga lucha, la situación era de una especie de empate. La aristocracia en buena parte se había hecho protestante, mientras que el pueblo permanecía católico. En 1598 se promulgó el Edicto de Nantes, por el que se concedía libertad de religión a los protestantes. Fue en realidad una suerte de transacción, merced a la cual un acaudalado grupo protestante permaneció atrincherado en medio de una población católica gozando de privilegios especiales, ciudades amuralladas, tribunales de justicia propios. Esta situación perduraría durante casi un siglo y por esa razón desde entonces Francia quedó dividida tal como se la ve hoy. ¿Por qué no triunfó en Francia la Reforma protestante? Ante todo, por la actitud de los reyes. A pesar de todas sus vacilaciones, estaban mucho más asociados a la Iglesia que los príncipes alemanes, pero también por el mismo pueblo francés, muy católico, que defendió su fe por todos los medios y hasta la impuso a su propio rey. Cuando los reformados pretendieron aplicar sus primeras reformas iconoclastas, cuando comenzaron, por ejemplo, a hablar de manera ofensiva acerca de la Santísima Virgen, el pueblo no lo permitió. Por lo demás, los franceses no sentían frente a Roma aquel rencor que sí hemos podido observar en Alemania. Señala Daniel Robs que en Francia sucedería exactamente lo contrario de lo ocurrido en Alemania, donde solo el luteranismo había logrado dar a la multitud amorfa y caótica un alma colectiva. La forma francesa de la Reforma protestante, suscitada por un francés, Calvino, según una actitud típicamente francesa, por su lógica y universalismo, arraigaría de hecho fuera de Francia, pero no en Francia, donde se implantaría tan solo parcialmente. En lo que toca al campo exterior, no deja de resultar repugnante la política que siguió la corona en relación con el catolicismo. Aún a comienzos del siglo XVII, frente a la política claramente católica de los Habsburgos, el cardenal Richelieu, que llegó a ser todopoderoso durante el reinado de Luis XIII, hijo de Enrique IV, mientras en el interior de Francia combatía con energía y éxito el poderío del sector protestante, porque la división religiosa y los privilegios concedidos a la minoría hugonote poderosa y acaudalada debilitaban a la nación, en el exterior obraba exactamente al revés, apoyando en Alemania la causa protestante en orden a debilitar al emperador por un lado y a la España católica por otro, que a su juicio amenazaban a Francia como los brazos de una tenaza. Cuando creyó que la causa de su patria estaba en peligro de ser derrotada, no vaciló en llamar al mejor general de la época, Gustavo Adolfo, rey de Suecia, quien además tenía bajo sus órdenes al mejor ejército de aquel tiempo, como hemos dicho, y lo sobornó para que combatiese en Alemania como paladín de los protestantes. El acuerdo final a que se llegó en este último país en el año 1648 puede decirse que fue la obra de Richelieu, aunque éste había muerto ya hacía 6 años, y se lo denominó la Paz de Westfalia, que dejó a los germanos divididos tal como lo están hoy, entre católicos y protestantes. A partir de entonces, las fronteras religiosas se hicieron duraderas, con lo que quedó consumado el desgarramiento de Europa, gracias al tremendo trabajo que hizo
Lutero, el monje maldito, y sus frutos malditos, nacidos de la Reforma. En nuestro próximo programa, en nuestro próximo encuentro, nos abocaremos a tratar de interpretar la locura de los sucesos en Inglaterra. Muchas gracias por su compañía.